Este versículo número 12 que acabamos de leer dice, y lo vuelvo a leer: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Esta expresión, hasta aquí nos ayudó Jehová, es muy utilizada por nosotros. Normalmente la utilizamos para momentos especiales, específicos. Normalmente la utilizamos de manera equivocada. Muchas veces tenemos esta tendencia de utilizar expresiones de la Biblia para acomodarla a nuestras realidades particulares, personales o colectivas. Pero normalmente cuando usamos este pasaje de la Escritura, normalmente lo sacamos de contexto. En alguna ocasión preguntaba yo a alguien cuando dijo hasta aquí nos ayudó Jehová, y le pregunté en qué contexto se dijo esta expresión, y me dijo: no tengo la menor idea, pero hasta aquí nos ayudó Jehová. Y quizá vale la pena que podamos nosotros revisar el contexto de esta expresión, porque a lo mejor nos estamos equivocando en aplicarla o en decirla. Sucede como muy comúnmente, sobre todo en los aniversarios o en los cumpleaños. Tenemos varios errores que cometemos de repente. Hablamos, por ejemplo, cuando tenemos un aniversario, un cumpleaños, y utilizamos el Salmo 90, los primeros versículos, diciendo que Dios ha sido refugio de generación en generación, lo cual es verdad, aunque el contexto del pasaje que escribió Moisés en el Salmo 90 no sea precisamente un contexto de regocijo por un año más cumplido. El contexto es completamente diferente. Las palabras acompañan a una realidad que nosotros queremos. Ciertamente Dios ha sido refugio de generación en generación, pero el contexto bíblico dice otra cosa completamente diferente. Sucede lo mismo con esta expresión de hasta aquí nos ayudó Jehová, que es Ebenezer. La utilizamos en un contexto diferente. Ciertamente nos acomoda muy bien para hablar acerca de un aniversario, de un cumpleaños. Nos queda perfecto. No estamos diciendo una barbaridad, pero lo estamos sacando de contexto. Si nosotros, que somos cuidadosos en el texto bíblico, queremos hacer uso de la palabra a partir del contexto que tiene o de la historia que le rodea, tenemos que ser entonces cuidadosos en cuanto usamos textos como estos. Lo seguiremos haciendo. Cada que cumpla años, cada que tengamos un aniversario, diremos hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero quizás sería bueno entender cómo fue que sucedió esto, y luego entonces quizá lo podamos decir con un poco más de sentido. Así que hoy que celebramos el aniversario y la clausura de la Semana del Hogar, pero el aniversario de la Sociedad Femenil, sí podemos decir hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Pero vamos a ver de dónde sale la expresión, ¿no? Vamos a ver dónde está, cuál es el contexto de donde esta expresión sale. Sería bueno saberla, para que si alguien les pregunta ¿y dónde está eso en la Biblia?, ustedes sepan dónde está. Y no solamente dónde está, sino cómo se dijo, por qué se dijo, en qué condiciones se dijo. Establecemos entonces el contexto, que especialmente hablamos de un contexto histórico. Hemos de recordar, primero de Samuel, por cierto, decir que no es primera, sino primero de Samuel, decir que este libro maravilloso es uno de dos libros escritos, claro, por Samuel. Este texto maravilloso pertenece en el canon bíblico a lo que le llamamos los libros históricos. Estos libros históricos narran el caminar del pueblo de Israel a lo largo de un periodo previo a la época de la monarquía, previo a esto, porque Samuel va a ser el último juez que va a juzgar al pueblo, y después de Samuel va a llegar entonces Saúl, y también está por llegar David en el futuro próximo. Estos libros históricos son muy importantes porque nos hablan quizá de un tiempo entre la anarquía y la monarquía, y nosotros entendemos los términos. La anarquía es como los jueces, cuando el pueblo hacía, o todo el pueblo hacía lo que bien le parecía.
parecía, ¿no? La anarquía es que cada quien hace lo que quiere hacer, ¿no? Cuando yo me vine a vivir al Estado de México y circulé la avenida esta de la Adolfo López Mateos, allá antes de subir a la de los maestros, y los carros hacen lo que se les pega la gana, digo, este es un ejemplo maravilloso de anarquía. Aquí todo mundo hace lo que quiere, ¿no? La anarquía es cuando hay un caos, todo el mundo va para todos lados, nadie obedece normas, todo el mundo cree que está en lo correcto. Esto es anarquía. Imagínenselo ahora en el plano de un pueblo, en donde todo el mundo pensaba que lo que estaba haciendo era lo correcto, y todo el mundo caminaba para donde quería, y todo el mundo hacía lo que quería, y había un problema severo. Por eso en la época de los jueces hubo este problema, y Dios tuvo que elegir un juez cada vez, cada momento, para juzgar a un pueblo anárquico. El pueblo siguió siendo anárquico por mucho tiempo. Así es que esta historia está pues en la transición entre la anarquía, que cada quien hacía lo que bien le parecía, y la monarquía. La monarquía es cuando el monarca rige, ¿no? Cuando hay un rey, que el rey determina, decreta, establece leyes, y todo mundo camina de acuerdo al decreto del rey. En ese sentido se fue entonces el gobierno del pueblo de Israel de un extremo al otro. Por un lado, la anarquía, todo mundo hace lo que le pega su gana. Pero por otro lado llegó la monarquía, que es cuando un rey, y solo uno, determina todo lo que se tiene que hacer y se erige como monarca. Y todos sus súbditos lo único que tienen que hacer es acatar las disposiciones de una sola persona. Entonces, entre anarquía y monarquía tenemos esta maravillosa historia. Nosotros hoy día vivimos en una monarquía. Ustedes dirán, no tenemos reyes. Y la verdad es que sí, porque nuestro rey es Jesús. Y nosotros tenemos una monarquía, ¿no? Nosotros somos súbditos de un rey. Y nuestra ciudadanía está en los cielos, y allá nosotros habitamos, es nuestro lugar. Por lo tanto, ciertamente estamos regidos por un rey. Estamos en una época espiritualmente monárquica. Claro, en la tierra estamos en un gobierno democrático. Pero esta historia está pues encajada, ¿no? Está en medio, está en esta transición entre la anarquía y la monarquía. ¿Qué pasó en la época de la anarquía? Ya dijimos que todo el mundo hace lo que le pega la gana, que todo el mundo hace lo que quiere, pero no solamente en el pueblo no creyente, pero en todos lados. Incluso aquellos pueblos que no eran creyentes, que no eran del pueblo de Dios, estaban mucho más organizados y sí tenían monarquía. Sí vivían con un rey, porque incluso cuando el pueblo le reclamó a Samuel y le dijo a Samuel, danos un rey como las otras naciones tienen un rey. Así que como que estaban más organizados en otros pueblos, en otras latitudes, pero el pueblo de Israel seguía en una actitud anárquica. En este asunto, el pueblo cometió varios errores. Y no solamente el pueblo del común, del vulgo, digamos, pero el pueblo en las grandes esferas, en las grandes autoridades, con los grandes personajes. Recién a esta historia, de hecho, unos 20 o 25 años antes de que este acontecimiento que estamos leyendo sucediera, pasó algo verdaderamente terrible en el pueblo de Israel gracias a su anarquía. Y lo que sucedió en el pueblo de Israel es que ellos tenían una lucha constante, tenían sus enemigos preferidos, favoritos, que eran los filisteos. Porque el pueblo de Israel peleó con muchos, pero tenía un enemigo atravesado. Y ese enemigo siempre fue el pueblo filisteo. Recuerden que fue de los filisteos donde David gana al gigante de los filisteos. Es decir, los filisteos eran el enemigo número 1 del pueblo judío. Estos filisteos venían en grandes batallas contra el pueblo de Israel, e Israel iba en grandes batallas contra el pueblo filisteo. Esta era una guerra por siempre, una guerra eterna, era una guerra que no se acababa. Normalmente nosotros vemos en la Biblia que el pueblo de Israel ganaba batallas ante los filisteos, otras veces los filisteos ganaban batallas ante los israelitas. Pero cometieron un error muy grave los israelitas, porque los hijos de Elí, ¿no? Después de que Elí había enseñado a sus hijos, decidieron algo, se imaginaron algo, hurgaron un plan maravilloso y dijeron: vamos a llevar el arca con nosotros a la batalla ante los filisteos, ¿no? Porque el arca representaba la presencia de Dios en el pueblo. Los filisteos lo sabían, ¿eh? Y cuando los filisteos se enteraron
enteraron, traen el arca, aquellos temblaron de miedo. Dijeron los filisteos, viene Dios con ellos. Pero se envalentonaron los filisteos y fueron a la batalla. Y aquellos, ¿no?, los hijos de Elí y el pueblo llevaban el arca y pensaron, ahora sí, se van a ir corriendo. Hicieron lo que quisieron, no tomaron en cuenta a Dios, cometieron un pecado terrible. Creyeron que el arca tenía cierto sentido supersticioso, cierto sentido mágico, y llevaron el arca con ellos, cuando Dios había prohibido que el arca saliera del lugar donde estaba. Así que el arca va con los israelitas, y los filisteos se envalentonan, dijimos, y entonces van a la batalla. Y ustedes saben el resultado. Los filisteos le ganaron a los israelitas. No solo esto, robaron el arca. Se llevaron el arca con ellos. Mal hecho, Los israelitas van a tener su propia culpa, su propio castigo, pero los filisteos la van a pasar mal porque la van a poner al pie de Dagón, su dios, y no se van a dar cuenta, pero el Dagón ese famoso, ¿no?, con cola de pescado, va justo a caer encima, no encima, pero a un lado del arca, porque el Dios Todopoderoso es más poderoso que cualquier ídolo. Y se equivocaron, y aquellos ya después ya no sabían ni qué hacer. Devuelvan el arca, dijeron, devuelvan el arca, y fue lo que hacen, y la devolvieron y la pusieron, y después de que la ponen en una carreta jalada por bueyes y que los bueyes siguieran el camino que ya deberían de conocer, llegó entonces el arca después de un tiempo, después de 20 años de haber sido capturada, a este lugar Kiriat Jearim. Así que había un problema muy serio. Los hijos de Elí murieron en la batalla. No solamente murieron los hijos de Elí, Elí murió. Cuando se entera de que el arca había sido robada, cae de espaldas y se desnuca y muere. Una de las esposas de sus hijos estaba embarazada y su hijo murió, y se le llamó Icabod, que significa la gloria de Jehová ha sido traspasada, porque se llevaron el arca. ¡Qué cosa tan terrible! Claro, el pueblo estaba haciendo lo que bien le parecía. Era anarquía total. Nadie estaba determinando las leyes y nadie establecía las verdades. Y entonces los hijos de Elí cobraron, por supuesto. Tuvieron las consecuencias de su pecado y murieron en la batalla. Y Elí, que no había puesto orden delante de sus hijos, ¿no?, muere también a causa de este gran pecado. Y no solo esto, sino que la gloria de Jehová había sido traspasada porque robaron el arca. Por supuesto que Dios es muchísimo más poderoso que los filisteos, y Dios no iba a permitir de ninguna manera que el arca permaneciera en manos ajenas. Así que entonces el Señor, en su divina providencia, en su plan perfecto de la historia, hace que esta arca regrese de nuevo ante los israelitas, que son los que tienen que tener el arca. Ahí termina la historia. Está narrada el final en el versículo 2 del capítulo 7, ¿no? Dice ahí, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, dice la escritura, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Por qué se lamentaba? Porque habían cometido un gran pecado. Gran pecado. Fíjese nada más, este es el contexto de hasta aquí nos ayudó Jehová, detrás de un gran pecado. Pero no se queda el asunto ahí, sino que el Señor permite que el pueblo pueda reflexionar sobre su conducta y arrepentirse y confesar su pecado. Y entonces cambiar su actitud y prepararse para ser gobernados por un rey. Porque el capítulo que sigue, 8, es cuando Israel finalmente pide un rey como las otras naciones. ¿Qué pasó? El arca llegó pues a Kiriat Jearim y quedó en manos de los israelitas, y dice el texto, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Entonces Samuel, siendo juez, el más importante de aquel tiempo, ¿no?, de todos los jueces, dice la Biblia que habló Samuel a toda la casa de Israel y les dijo. ¿Qué les dijo? Les pidió que se arrepintieran y que confesaran su pecado. La pregunta de aquellos pudo haber sido, pues, ¿cuál pecado? Pues ese pecado grave
Se llevaron el arca, robaron el arca. Pero si esos fueron los hijos de Elí. Sí, claro, por supuesto, pero es culpa del pueblo. ¿Cómo no lo impidieron? Hay una culpa colectiva. Y entonces Samuel va a juzgar al pueblo y le va a decir que se arrepienta. Les dice, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos de Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Les dijo, arrepiéntanse de todo su corazón, dice él, vuélvanse a Jehová y además quiten los dioses ajenos y Astarot delante de vosotros. El pueblo de Israel había empezado a adorar. Ahora, esto no es nuevo para nosotros. Recién nos ha contado la historia de los jueces, que los jueces tuvieron este ciclo perverso, no digo yo virtuoso, sino vicioso, círculo feo, en donde había apostasía y luego había clamor y liberación. Y el pueblo apostataba porque iba tras otros dioses, tenía un tiempo de paz, luego apostataba y luego entonces el Señor los ponía en opresión, luego entonces el pueblo clamaba y Dios los liberaba. Eso pasó con todos los jueces, volvían a la apostasía otra vez y entonces había opresión y después había clamor y luego liberación y luego otra vez volvían a apostatar y luego había opresión y había clamor y había liberación. Eso se repitió a lo largo de todos los jueces. Así es que ellos estaban acostumbrados a la opresión y además estaban acostumbrados a la apostasía, porque la apostasía es retirarse deliberadamente de Dios, es renunciar a Dios deliberadamente, y ellos cada vez con cada juez se alejaban y se entregaban a los dioses ajenos. Era una constante en el pueblo de Israel entregarse a los dioses ajenos. ¿Cuáles dioses ajenos? Los dioses que imperaban en su cultura, los dioses de su tiempo. Y entonces el Señor los liberaba. Pero ellos tenían que entender que tenían que, ahora que el arca ya estaba en posesión del pueblo otra vez, tenían ellos que arrepentirse, dice el Señor, y quitar los dioses ajenos. Ya, por fin. Recuerden ustedes que Samuel es el último juez. Les dice, ya por fin, quítense los dioses ajenos. No importa cuál. Menciona por ahí a Astarot, pero dice, quítense los dioses ajenos. Y les llama la atención, solo sírvanle a él. Solo sirvan a él. Cuando esto hagan, él les librará de la mano de los filisteos. No los va a librar de las manos de los filisteos si siguen en la idolatría, si no les sirven solo a él. Pero si lo hacen, les librará de la mano de los filisteos. El pueblo, después de las experiencias vividas, confiesa, se arrepiente y confiesa. El versículo 4 nos dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot. Lo hicieron a un lado esos dioses y dice, y sirvieron a Jehová. La mejor determinación, lo mejor que pudieron haber hecho. Después de un pecado terrible, viene el arrepentimiento y viene la acción. Dejo finalmente a los dioses ajenos y a Astarot. Los dejo y solamente serviré a Jehová. Hermanos, a partir de ahí, y por un breve tiempo nada más, van a cambiar las circunstancias. Luego van a volver a la idolatría, pero por un tiempo las circunstancias van a cambiar. Van a probar la fidelidad de su Señor. Van a probar que sirviendo al Señor y no adorando los dioses extraños, el Señor va a permanecer y se va a mantener fiel. Dice el 5. Que les dice Samuel, reúnan a todo el Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y el 6, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. No solamente se arrepintieron, confesaron, contra Jehová hemos pecado. Todo parece como cuento de hadas, ¿no? Y todos vivieron muy felices, pero no fue así. Porque los filisteos se enteran que los israelitas están en Mizpa y dicen, vamos a por ellos.
Y entonces dicen, ya les ganamos allí, ya les quitamos el arca, ya les ganamos la batalla, sí se puede, vamos por ellos a Mizpa. Y entonces se envalentonan los filisteos otra vez y suben contra Israel. El versículo 7, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Pero claro que deben de tener temor. Recién 20 años atrás, porque además no crea que la guerra era todos los días, pasaban años. Después, la guerra anterior, habían perdido tremendamente. Habían muerto los hijos del sacerdote, habían perdido el arca. La experiencia todavía en la memoria de aquellos que seguramente habían estado en aquella batalla estaba presente. Tenemos temor de los filisteos. Pero hermano, hermana, confesaron su pecado. Se arrepintieron delante de Dios, prometieron servir a Jehová. Ahora es tiempo de que Jehová haga la labor de rescatarlos. Habían entendido la tarea. Y los israelitas finalmente entienden que no está en sus manos la batalla. Versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Esto no lo habían hecho antes. Pero lo que acaban de hacer fue lo que recién, un poco antes, acababan de declarar. ¿Qué declararon? En el versículo 3 lo encontramos. Solo a él servir, al final del 3, solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Ya se lo había dicho Samuel. Ahora entendieron lo que escucharon de Samuel, ahora lo ponen en práctica. Samuel intercede por nosotros, que el Señor nos libre de la mano de los filisteos. Y creen a Jehová, y creen al Señor, y entonces sucedió algo verdaderamente extraño. Dos cosas extrañas. Una, Samuel va a sacrificar a un corderito recién nacido. Dice la Biblia, Samuel tomó un cordero de leche. Ese es un corderito recién nacido. Es una manera de decirlo. Pero tomó un cordero de leche pequeño y lo sacrificó delante de Jehová. Y Jehová le oyó. Eso es lo primero raro. Lo segundo raro es la batalla. Porque cuando bajaron los filisteos o subieron los filisteos a pelear contra Israel, sucedió algo inédito, algo raro. Porque el Señor no armó a su pueblo para ganar una batalla frente a frente, cuerpo a cuerpo. Dice la Biblia que cuando llegaron los filisteos a esta batalla, tronó Jehová. Tronó Jehová. Miren cómo lo dice el versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. No hizo nada el pueblo de Israel. No fueron con espada, no fueron con armamento, no fueron equipados. Nada más dijeron: Samuel, ora, él sacrifica a un becerro, a un carnero de leche, un carnerito pequeñito, y ora a Jehová, Dios le oye y cumple su promesa. Y lo que hace es que los libra sin meter las manos. Tronó Jehová. Y fue suficiente para que los filisteos se atemorizaran y huyeran. Y ahí fue donde aprovecharon los israelitas. Claro, ya debilitados aquellos, pues fueron y empezaron a matar filisteos por todos lados, hasta este lugar llamado Betcar. El pueblo se entera de todo esto, se da cuenta de las circunstancias de las que les ha librado el Señor, ¿no es cierto? Y entonces Samuel, teniendo memoria de todo esto, o queriendo hacer memoria de todo esto, toma Samuel una piedra y la pone entre Mizpa y Sen, que fue donde se lleva a cabo la batalla. Y al poner la piedra ahí y el pueblo todo presente, dice entonces Samuel, esta piedra se llama Eben-Ezer. Fíjese que esa palabra Eben-Ezer significa piedra de ayuda. Piedra de ayuda. Esa es la definición etimológica. Pero Samuel la interpretó.
porque Samuel dijo, cuando puso esta es Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Quiero decirles que Samuel no dijo, Ebenezer significa, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer significa piedra de ayuda. Él pone la piedra y dice, hasta aquí nos ayudó Jehová. Quiero que perciba con claridad que Samuel no está definiendo la palabra. ¿Sabe por qué lo digo? Porque luego dicen, ¿qué significa Ebenezer? Hasta aquí nos ayudó Jehová. No es cierto. Eso no significa, porque Samuel no definió la palabra. Él puso la piedra y dijo, Ebenezer, piedra de ayuda. Luego se volteó con el pueblo y les dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero no definió la palabra. No la definió. Estableció una verdad espiritual profunda, pero no definió la palabra. Así que entonces ahora nosotros, ¿no?, tenemos que caminar, y cuando nos digan qué significa Ebenezer, no significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Significa piedra de ayuda. Samuel, después de edificar, después de poner la piedra, dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero eso no significa Ebenezer. Ese es algo que es nuevo quizá para nosotros ahora, ¿no? Porque no significa Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero ¿por qué dijo esto Samuel? ¿A qué se refiere Samuel cuando dice, hasta aquí nos ayudó Jehová? ¿Qué significa esto? Esta expresión en el idioma original como en el español, esta preposición hasta, nos genera una serie de complicaciones. Puede tener una interpretación en el sentido geográfico o puede tener una interpretación en el sentido cronológico. Geográfico o cronológico. Desde el punto de vista geográfico, puede significar hasta aquí en este lugar. Hasta aquí en este sitio, hasta este sitio nos ayudó Jehová. En el sentido cronológico, puede significar que el Señor a lo largo de todo el tiempo les ha ayudado a pesar de las circunstancias o por encima de las circunstancias. Ahora déjenme expresarlo de otra manera diferente. No es lo mismo decir, el Señor nos ha librado de todo y hasta en esta circunstancia nos libró, a decir, hasta este momento el Señor nos ayudó. Porque incluso decir, hasta este momento el Señor nos ayudó, puede malinterpretarse. Porque puede interpretarse, antes no, ahora sí. ¿No? Es como cuando le decimos a los hijos, hasta que me hiciste caso. Antes no, ahora ya. Si yo digo, hasta aquí me ayudó Jehová, puede interpretarse que antes no, como que Dios estaba esperando a ver qué pasaba, hasta ahora. Puede tener esa mala interpretación. Hasta aquí puede tener la interpretación también entonces de que a lo largo del tiempo el Señor me ha ayudado, de aquí hasta acá. Pero quizá también la interpretación se queda un poco corta. Pero la mejor interpretación de acuerdo al idioma original tiene que ver con su condición. El Señor me ha librado de esto, que es grave, y de esto, que es grave, y de esto, que es grave, y hasta esta circunstancia, hasta en esta circunstancia, me ayudó Jehová. Hasta aquí, hasta esto que estamos viviendo, me ayudó Jehová. Es como si nosotros dijéramos, por ejemplo, ¿no? El Señor ha estado conmigo cuando tuve ese accidente. Y también estuvo conmigo cuando perdí esta propiedad. Y estuvo conmigo también en aquella circunstancia triste cuando pasó o esto o aquello. Pero hasta en esta circunstancia que estoy viviendo ahora, incluso en esta circunstancia que estoy viviendo ahora, ¿no? Hasta aquí, hasta este momento tan difícil, me ayudó Jehová. Esto tiene la implicación de que el Señor permanece activo, sirviendo, ayudando, sustentando a su pueblo en cualquier situación. En cualquier situación. Alguien me preguntará, pero pastor, ¿el Señor puede ayudarme en esta situación? Yo le diría, hasta en esta situación, Dios te puede ayudar. Pero el Señor nos puede librar de esta condición. Yo diría, sí, hasta en esta condición
Dios te puede o nos puede ayudar. Pero ¿nos libraría el Señor de esto? Sí, hasta eso nos puede ayudar, porque es todopoderoso. Es todo suficiente, es todo proveedor. Lo acaba de decir la historia. ¿Será que ahora que tengamos el gobierno que tengamos, el Señor nos ayudará? Yo le diría, hasta con este gobierno nos ayuda Jehová. Esta es la característica, esta es la interpretación del texto. Hasta en esta situación. Luego de repente nos damos cuenta entonces que estamos aplicando mal la palabra, ¿no? Porque pareciera que un aniversario es terrible. Y estamos teniendo un aniversario, vamos a tener un aniversario, sí, hasta en eso nos ayuda Jehová. Hasta en eso. Claro, está bien, ¿no? No es trágico, es alegre. Pero entonces tiene una aplicación para lo positivo y para lo negativo. Incluso en las cosas alegres, incluso en las cosas buenas, nos ayudó Jehová. El pueblo acaba de pasar una buena cosa, ¿no? Tronó Jehová y los filisteos huyeron. Y entonces la conclusión de Samuel decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta en esta circunstancia, Jehová nos ayudó. Así que es capaz de cualquier otra cosa, porque si nos puede salvar de esta y suple nuestras necesidades en esto, puede hacerlo en cualquier momento, porque hasta en la peor circunstancia nos ayuda Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Y nosotros qué? ¿Tenemos al mismo Dios? Sí. Pero recuerde que la expresión Ebenezer no significa hasta aquí nos ayudó Jehová. La palabra Ebenezer significa piedra de ayuda. ¿Sabe por qué? Porque ahí está tipificado Cristo. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 2, 4 al 8 dice: acercándoos a Él, es decir, Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. 1 de Pedro 2, 4 al 8. Cristo es la piedra angular. Es el Ebenezer. No es el hasta aquí nos ayudó Jehová. Es la piedra de ayuda. Es la piedra que desecharon los edificadores. Es la piedra donde tropiezan los que no creen en la palabra. Pero nosotros que creemos en la palabra, entonces aplica Ebenezer. Es nuestra piedra de ayuda. Y esa piedra de ayuda nos hace concluir con Samuel que pase lo que pase, suceda lo que suceda, hasta en la peor circunstancia, nos ayudó Jehová. La sociedad hoy cumple un año más de vida, ¿no? Y es posible que hayan pasado por situaciones tristes, lamentables, alegres también. En cualquier circunstancia, Dios ha estado presente. Pase lo que pase para la sociedad, tienen que saber que pase lo que pase, hasta en esa circunstancia les ayudará Jehová. Es la conclusión de Samuel. El pueblo la pasó mal, la pasó bien. Sea cual fuera la circunstancia, hasta ahí les ayudó Jehová, hasta en esta circunstancia. Así que, amados hermanos y hermanas, Ebenezer significa piedra de ayuda. No significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Porque la piedra de ayuda está tipificando a la piedra angular, que es Cristo Jesús, quien nos sustentará y quien nos librará, y podemos decir siempre, hasta en esta circunstancia nos libró Jehová. Vamos a orar. Señor, esta palabra maravillosa tuya, que nos anima a seguir adelante y que nos anima a creer en un Dios todopoderoso, soberano, nos enseña
Cuán equivocados estamos cuando nos dejamos llevar, Señor, por la tradición de las expresiones o las definiciones. Pero nosotros podemos entender ahora, Señor, que cuando Samuel puso esa piedra entre Mizpa y Sen, puso una piedra pensando que esta era la piedra de ayuda, la piedra angular, tipificando a Cristo. La interpretación de Samuel era que hasta ese momento y hasta esa circunstancia, Jehová les había ayudado. Y casi pudiésemos entender, y nos seguirá ayudando. Padre, hoy en el aniversario de la femenil sabemos que les has librado de muchas, porque creen en ti. Y que les seguirás librando en el futuro de otras tantas, porque han confiado en ti. Pero sabemos que quien nos ayuda es Jesús a través de su Espíritu. Y por eso podemos decir, Ebenezer, piedra de ayuda. Gracias, Señor. Gracias por el aniversario de mis hermanas. Y gracias, Padre, porque ellas han puesto su fe en la roca, en la piedra angular. Tropezadero para los que no creen, pero para los que creen, piedra de ayuda. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.